Tienes aquí la tarjeta ya. ¿Eh? La tarjeta. Ya está. Ah, por si acaso, así ya la llevo y tal. Vale, ¿no? ¿Cuánto tienes? La otra quedó una hora y dos. Se venía a llegar. Sí, pero bueno, por si acaso. Igual te la pido después, ¿eh? Vale, avísame. Vale. ¿Tú lo vas a necesitar fijo? ¿No? ¿Tú lo vas a necesitar fijo? Igual sí. Los dos. Y a ver. Claro, Espera, no me estás aquí cuando lo veo. Vale. Es que voy a es poder. calendario ya siempre. Para sacar el acuerdo, ¿sabes? Vale, vale.
quiero decir eso difícil de tal. Pero sabes, como estar ocupado, yo eso, si veo que esto va muy bien, yo creo que van a salir por aquí. Yo voy a intentar sacar alguna aquí de ellos. La cámara no es muy buena porque es para aquí.
¿Cómo? Yo desde aquí estaré conmigo.
últimas fases, bienvenidos todos a este acto de graduación de la cuarta promoción do grado en farmacia da Universidade de Santiago de Compostela. Acompáñame en esta mesa, empezando por la derecha, con el prefecto de la Serie Posada, al secretario de Infancia, el presidente del Colegio Farmacéutico Forense, a María Soltero Solillo, presidente del Colegio Farmacéutico Forense, Jesús Enrique Santa María, presidente del Consejo Xeral dos Colegios Farmacéuticos, a minha alcalde da Facultade de Farmacia que vos coñecedes, doña Isabel Santemacho, a continuación Héctor Castro Ferrarino, presidente del Colegio Farmacéutico de La Coruña, sigue con Pedro Díaz Fernández, vocal do Colegio Farmacéuticos de Lugo. A continuación está Reyes Laguna Francia, vicedecana de Calidade e Relacións Exteriores. Finalmente, Paz García Martínez, vicedecana de Coordinación Académica e de Alumnos. Todos na mesa, por suposto, dámosles a todos a benvida, especialmente os graduados, pero tamén a todas as persoas que hoxe se achegan. A Universidade e non é un espazo universitario, si que estamos reunidos aquí, profesores, alumnos, e, por tanto, isto tamén é universidade, benvidos todos. E a continuación vai tomar a palabra a representación dos colegios oficiais farmacéuticos de Galicia, do Héctor Castro Ferrarino. Señor rector magnífico de la Universidad de Santiago, señora decana de la Facultad de Farmacia, señor secretario de la Facultad de Farmacia, ilustrísimo señor presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales Farmacéuticos, presidenta y vicepresidente vocal de los Colegios Farmacéuticos Gallegos, jefa de servicio de farmacia del Hospital Clínico Universitario de Santiago, queridos profesores, alumnos de farmacia, sus familiares, compañeros farmacéuticos, señoras y señores, amigos y amigas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros la amable invitación a este gran y maravilloso acto de graduación. Verlo desde este lado, año tras año, promoción tras promoción, se me hace extraña, ya que hace un tiempo, no mucho, yo estaba viviendo este día desde el propuesto, y eso inevitablemente trae a mi memoria muchos recuerdos. Como sabéis, me acompañan hoy los representantes del resto de colegios de farmacéuticos gallegos, y en nombre de ellos también os hago extensivo el agradecimiento. Este año me corresponde al Colegio de Farmacéuticos de La Coruña ser el portavoz de los 4 colegios de farmacéuticos de Galicia en el día de hoy. Y en nombre de todos los colegiados a los que representamos y en el nuestro propio, os queremos dar nuestra más sincera enhorabuena por vuestra graduación y una calurosa bienvenida a una nueva familia que os acompañará el resto de vuestra vida, la familia de los farmacéuticos. Desde 1961, a instancias del entonces presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Coruña, don Cristino Álvarez Fernández, surgió la iniciativa de realizar algo nuevo en esta facultad hasta aquel momento: la celebración de un encuentro anual entre los alumnos que finalizan sus estudios de farmacia, el claustro de profesores y los profesionales crecientes representados por sus colegios. Con este espíritu de hermanamiento entre los farmacéuticos y sus futuros compañeros, con la presencia y el testimonio de sus profesores, nace este acto que cumple 57 años de celebración. Este es uno de esos días que uno mira hacia atrás y hace balance recordando los buenos y malos momentos de todos esos años de duro esfuerzo, trabajo, constancia y sacrificio, cuyo objetivo final, pero no por ello el único, era empezar a aprender una antigua y bella profesión como la de ser farmacéutico. Y digo empezar a aprender, ya que veréis que la profesión de farmacéutico no acaba cuando obtenemos el título de la universidad. En este momento, lo que hemos conseguido son las bases para seguir desarrollándonos como profesionales, seguir trabajando, seguir investigando, seguir aprendiendo una profesión tan apasionante que cada día va cambiando y creciendo, adaptándose al entorno y a la evolución de la sociedad. En ese cambio continuo es donde reside el secreto de una profesión como la nuestra. Continuamente estamos aprendiendo y mejorando. Ahora me gustaría contaros qué hago por aquí, qué es lo que represento y qué es esto de los colegios de farmacéuticos. Los colegios oficiales de farmacéuticos no son algo nuevo ni moderno. Los colegios se han denominado de diferente manera a lo largo de su historia, desde las antiguas estructuras sanitarias gremiales que existían en la Edad Media, pasando por los grandes colegios de boticarios que surgen en
del siglo XVII para acabar transformándose a principios del siglo XX en colegios oficiales de farmacéuticos de ámbito provincial, tal y como hoy los conocemos. Como colectivo, los farmacéuticos tenemos ya una larga e intensísima historia en nuestras espaldas, y desde siempre los principales objetivos de los colegios fueron y seguirán siendo fundamentalmente la defensa de los intereses profesionales, fomentar la formación de los colegiados y velar por la ética y la dignidad profesional. Os puedo asegurar que en esto seguiremos trabajando y seguirá siendo nuestra razón de ser. Como curiosidad, dejadme que os cuente que los requisitos para poder acceder a la profesión de boticario en tiempos de Felipe II, allá por 1563, eran conocimiento de latín, haber practicado 4 años como un boticario establecido, lo que incluía gastos de ropa, alojamiento y manutención, y tener 25 años cumplidos. Y os digo más, el acceso al ejercicio como farmacéutico también estaba reservado a la condición de ser cristiano viejo. Muy parecido, prácticamente igual, a lo que hoy significa ser farmacéutico, solo viendo la edad y la religión, cambiando los 4 años de prácticas por los 24 créditos de tuteladas y el pequeño detalle de la ley, que hoy en día sustituimos por la química orgánica, la inorgánica, la bioquímica, la fisicoquímica, la química farmacéutica, tecnología farmacéutica, farmacología, farmacognosia, farmacocinética, analistas y una receta que, como sabéis, podría participar. Como veis, los boticarios ya desde el principio eran exigentes y con Felipe II de la mano. Era agradecer que nuestros profesores no nos hicieran pasar por el paro de Madrid, más allá de lo estrictamente necesario para la botánica, la parasitología o la microbiología. Pues bien, este recorrido de materias prácticas y profesorado termina y empieza aquí. Termina de acá una etapa apasionante, la universitaria, donde nadie se forma un farmacéutico guiado por los profesores de la universidad, pero aquí empieza porque ahora, en función del cambio que llegáis, cambiarán los profesores, cambiarán las prácticas y cambiarán también las materias. Cambiarán la manera que tenéis de enfrentaros a nuevos retos. No pasarán listas, pero seréis vosotros los que os pongáis el listón de la formación que queréis llegar. A partir de este momento, tenéis ante vosotros todas las diferentes vertientes de nuestra profesión, y es lógico que en algún momento dudéis, o no sintáis seguros de haber escogido la mejor opción. Muchos de nosotros ya hemos vivido esa incertidumbre, y al final os aseguro que uno siempre encuentra el camino por la manera, con más o menos vueltas, para llegar a donde uno realmente quiere. Alguien no lo habéis escuchado ahora, pero os aseguro que el corazón lo guía en las decisiones que tomáis, y llevándoos hacia el destino que queréis alcanzar. En cualquiera de las abundantes ramas de ejercicio de un farmacéutico, estoy seguro que encontraréis vuestra realización personal y profesional, integrándoos plenamente dentro de los 72.500 farmacéuticos colegiados en España. En la actualidad de nuestro país, 1 de cada 10 profesionales sanitarios es farmacéutico, por lo que podéis sentir muchas cosas a lo largo de vuestra vida profesional, pero nunca os podéis sentir solos. Me parece lógico que un acto como este hablar también acerca del futuro de la profesión farmacéutica, y me puedo arriesgar a dar unas pinceladas de cómo veo yo el futuro. Estamos asistiendo en este momento a un cambio en muchas profesiones, incluida la medicina, y como respuesta a las necesidades del propio sistema sanitario y de los pacientes, se están desarrollando nuevas tareas que nos requieren tener un mayor protagonismo. Debemos actuar conforme a la responsabilidad profesional que la sociedad actualmente nos demanda, y no perder de vista nuestra esencia sanitaria. En este contexto, por lo tanto, es absolutamente necesario hacer visible el valor añadido que aporta un farmacéutico allá donde ejerza. Y no os penséis que esto es exclusivo de una sola modalidad de ejercicio o que solo se hace. Es algo que se está produciendo en múltiples ámbitos, en la oficina de farmacia, en los hospitales, también en el sector primario, en la industria. Pero de vosotros debéis demostrar ese valor, trasladar esos conocimientos en beneficio de la sociedad, integrarlos en el trabajo con otros profesionales sanitarios, colaborar, discutir, cuestionarnos todas las verdades, aprender día tras día y respetar al resto de compañeros que ejercen nuestra actividad profesional. Y por supuesto, esforzados. Todo eso decía, no he fracasado, tan solo he averiguado 999 maneras de cómo no se hace una botella y descubierto un modo de viaje. A la meta no se llegan frescos y sonrientes, pero lo parece. Cuando vemos a alguien levantar la toalla del éxito, no recordamos que para llegar a ese lugar ha cometido fallos, superado obstáculos y afrontado mucho esfuerzo. Vivimos en un mundo que glorifica éxito y la superación personal, pero olvida que todo triunfo está precedido de innumerables errores y seguramente
de tantos otros fracasos. De modo que, como os he dicho, esforzaros. Pero mi visión acerca del futuro no tiene ninguna importancia porque realmente el futuro de la profesión lo tengo aquí delante. Vosotros sois el futuro, sois el cambio, sois el motor de la farmacia. Es vuestra responsabilidad demostrar que además de tener teoría y conceptos, habéis aprendido a ser inquietos, a ser creativos, a tener hambre de ideas y a empezar a representar el futuro de la farmacia. Poco a poco, y generación tras generación, veréis que se va produciendo un cambio en cualquier ámbito profesional. Yo ya lo veo ahora, y vosotros también lo veréis. El futuro depende de vosotros mismos. Evolucionamos, pensamos, creamos e innovamos. No os olvidéis de esta frase. No hay nada permanente excepto el cambio. No quiero finalizar sin deciros que esta situación de transición no es mala, sino todo lo contrario. Las situaciones de cambio son naturales en la vida. Sin cambio no hay evolución de uno mismo y por extensión no hay evolución de la sociedad. Ser ambiciosos y aprovechar al máximo estos momentos de cambio y disfrutar con cada día que pasa y ser pacíficos. Me gustaría, desde luego, que los alumnos nos llamasen siempre con dos a bienvenida en nombre de los demás. Muchas gracias. A continuación,
Australia, aunque eso nunca se sabe. De hecho, el otro día, en unas jornadas de farmacopedia, me encontré una graduada de biología que estaba haciendo su residencia en Cuenca. No es Australia, pero cada vez bien, sabéis que todos nosotros podéis contar con los profesores que os dimos clase para preguntar. Al igual que sé que nosotros vamos a poder contar con vosotros en nuestra nueva etapa profesional. Para mí es un orgullo cada vez que nos encontramos con los graduados en la farmacia, en las jornadas, en el curso, en charlas o en visitas a alguna de las empresas en las que acabáis trabajando y nos saludáis. En concreto, hay siempre me dices, no sé si te acuerdas de mí. Digo, bueno, por desgracia, tengo muy buena memoria visual, pero muy mala memoria para los niños, pero aún no suelo. Bien, lo importante no es eso, lo importante es que vosotros os acordáis de mí y de nosotros. Eso es más fácil después, sobre todo, de la hora que estamos durante los años de la graduación. Entonces, que os sigáis acordando y que lo sabéis bien. Bien, simplemente quiero desearos mucha suerte en lo que viene y daros un abrazo fuerte tanto a vosotros como a nuestros autorizados y a nuestro grupo de aquí y sobre todo dar una enhorabuena a vuestras familias.
generoso como alguien que pide no parece sino prosperidad atrás. Debemos que todos hagamos algo también, pues, tratar de hacer posible para dar una solución a un problema complicado. Pero bueno, no vamos a manejar esto con piedras. A continuación, vamos a hacer entrega de diplomas profesionales que hoy nos acompañan, que ao longo de 5 quendas de prácticas tuteladas exerceron como tutores, tutoras e alumnos e alumnas da farmacia, completando así a formación que se fai nas propias aulas. Chamamos a don Francisco Javier Santana Amal e don Javier de Acosta Villar. Vimos agora a proceder a imposición de becas aos novos graduados e graduadas de farmacia. A señora enfermera, a García Martínez, irá facendo os chamamentos pertinentes e irá explicando aquí a mesa para poder hacer a beca.
cabrón, ¿no? ¿Viste esto por ahí? Campo Ramos Baile, Galigo Peregrino Antonio, María Veo
del debate y muchas felicidades a todos.
Estos años de nuestra juventud que han transcurrido en las aulas de la Facultad de Farmacia nos han dado la base de conocimiento para empezar a ejercer la profesión que habéis elegido, nuestra profesión, la profesión farmacéutica. Y más sincera fundación, porque el futuro que un día tratasteis comienza ahora, comienza hoy. Habéis recibido una formación integral impartida por el cuerpo de profesores que hoy os acompañan. Mi felicitación también a todos ellos, porque sé que os sentís tremendamente orgullosos de vuestros alumnos. Para mí es un gran honor, como presidente del Consejo Farmacéutico de España, compartir con todos vosotros vuestra ilusión en un momento en el que comenzáis una nueva etapa, con toda vuestra vida profesional por delante. Esa ilusión que hoy tenéis no debéis perderla nunca. Ella os llevará, junto con nuestra capacidad de trabajo y junto con nuestro esfuerzo, a alcanzar las metas profesionales que os vayáis a proponer. El mejor consejo que creo que os puedo dar es que prime, desde luego, en primer lugar, la honestidad y la profesionalidad de vuestro trabajo. Que ejerzáis de forma responsable y poniendo en práctica todos los conocimientos que habéis adquirido y que seguro tenéis también. Porque la formación continuada es un deber de todas las profesiones, pero especialmente de las profesiones sanitarias. Una permanente actualización de conocimientos que no debéis abandonar nunca. El Consejo General de Farmacéuticos de España y los colegios de los farmacéuticos os abrimos las puertas porque en la organización farmacéutica colegial estamos todos los farmacéuticos en sus diferentes facetas, en las distintas salidas profesionales que se abren ahora y ya antes comentaban nuestros compañeros de la alimentación, en los artes clínicos, la óptica, en la farmacia comunitaria, la farmacia, la industria farmacéutica, la distribución farmacéutica, la farmacia hospitalaria, la investigación, la docencia, la salud pública y muchísimas más. Porque, como yo digo muchas veces, donde la salud está en juego, siempre hay que acudir a los colegios, ellos os van a ayudar y apoyar en nuestra vida profesional. Porque nuestra lucha diaria es hacer un poco más fácil a la hora de su labor profesional. Implicaros en ellos, participar en todos los grupos de trabajo, en todas sus comisiones. Tenéis a vuestra disposición una organización farmacéutica sólida, comprometida con la sociedad, que trabaja para el desarrollo de la profesión y que colabora con las administraciones sanitarias con el fin siempre de mejorar la sanidad, de mejorar la salud de los ciudadanos. Como farmacéuticos, como profesión, aportamos un enorme valor a la población del sistema sanitario. Nuestra actuación asistencial con los pacientes es grave y es un avance demandado por los organismos nacionales, por los organismos europeos y por los organismos internacionales. Y siempre con el respaldo que tenemos histórico de varios ciudadanos académicos. La farmacia está inmersa en un proceso evolutivo. Lo vais a encontrar en ese proceso, en la mitad de ese proceso evolutivo. En un desarrollo asistencial en el que los futuros profesionales serán, seréis, fundamentales para consolidar la nueva farmacia. En breve, os iréis incorporando al mundo laboral y a la actividad profesional en torno al medicamento y en torno a la salud. La profesión y la sociedad os están esperando y os necesitan, porque necesitan de vuestra proactividad para responder a las nuevas demandas sociales y sanitarias
de trabajo colaborativo con el resto de los profesionales sanitarios y de relación cada día más estrecha con los pacientes, con la integración de los diferentes profesionales. En todo este camino nos acompañará y asistirá siempre nuestro corazón. Estamos, como decía, en un momento de cambio y vosotros sois el eslabón fundamental para que se produzca. Nuestra formación sólida, el desarrollo profesional y la adquisición de nuevas competencias para dar respuestas a las necesidades sanitarias son pilares en este cambio. Vais a ser profesionales sanitarios imprescindibles para el sistema sanitario y lo más importante, imprescindibles y necesarios para mejorar la salud de los pacientes. Preguntaros siempre qué puedo hacer yo con mi profesión. Participar, implicaros y sentiros siempre orgullosos de ser farmacéuticas y de ser farmacéuticos. Mi felicitación más sincera a todos los que hoy os graduáis, a vuestras familias, a la facultad, a todos los profesores que han hecho de vosotros estos estupendos y futuros farmacéuticos. Muchísimas gracias. Y un
plano personal, permitirme que os diga que hoy también es un día importante para mí, porque después de 8 años, este es el último acto de la educación que voy a asistir como decana, ya que como estipulan los estatutos de nuestra universidad, los cargos unipersonales no se podrán ocupar más de 2 mandatos consecutivos, y este es mi caso, por lo que en el primer trimestre del próximo curso habrá elecciones en nuestra facultad. Alumnas y alumnos, dejáis atrás una etapa importante, una de esas etapas que marcan. A lo largo de estos últimos 5 años habréis hecho amistades que perdurarán en el tiempo, habréis sufrido desengaños, habréis disfrutado de Santiago, de los días y sobre todo de las noches de jueves. Os habréis visto apoyados por los exámenes, pero todo ello forma parte de la historia. Y como también forma parte ya de la historia, las maratones diarias que en cuarto libro de carrera tuvisteis que superar recorriendo el campus sur debido a las obras iniciar en ella nuevos proyectos.
graduadas, graduados, sobre todo acompañantes, pais, avós, ese distinto línea, distinto grado, pues a todos, como yo reconozco, es una vida para los recibimos, como sea, un día proporcional, un día especial como este, un acto como este de la vida. Yo no tenía que ver, hacer el caso, una recomendación que yo hice para el mismo tiempo, que fue el presidente de la Galicia, Carlos Fernández, que dice, a los padres en público, no entender para que crechan, haga algo para que nos cuente. Siéntate rápido para que la Paula. Algunas vividas ya son cumplidas, así que vamos a ver. Quiero empezar, por supuesto, dándole unos parabéns a las graduadas, graduados, aquí, a primeras vidas del auditorio. Cada gusto verlos con esas mandas que nos acreditan como graduadas en farmacia. Y por arriba, como la facultad de la farmacia, de abajo ponemos este. Guardo como orgullo, porque un solo importante, es mi servicio de filosofía algunas cosas. No somos una universidad de carrera, somos una universidad de más de 200 años de historia, pero esto tampoco sería más medio que los pasos, por ejemplo. Somos una universidad que se coloca dentro de las 400 primeras universidades del mundo, y visto así tampoco podría indicar mucho, pero pensemos que somos todo el mundo más de las 61 universidades. Por tanto, vamos a un costo muy respetable a nivel internacional, a nivel nacional también, universidades que se tradicionalmente entre 10 y 10 años. Falamos de la facultad de farmacia, pues como dice Alejandro, estamos hablando de una facultad competitiva y con los primeros costos a nivel nacional. Hablamos de investigación con notas en la administración, las pruebas libres, estamos hablando de estudios de ciertos costos, y casi todo lo que se le requiere conservaría, se sitúa entre los 5 primeros costos a nivel nacional. Por lo tanto, el barrio muy orgullo del hecho de ser graduadas
seguramente para facer isto, pois houve que facer sacrificios. Seguramente o mellor que recibir a unha casa de cambio, ou un coche máis novo, ou instalacións todos os meses, seguramente que algunos outros sacrificios adicionais máis. Pero tamén estou convencido de que todos os sacrificios merecen a pena, porque dicen a mellor das esperanzas que poden deixar. Deules unha formación, deules unha titulación a utilidade para unha relación con estudios que saben todas as oportunidades, poden competir en igualdade de oportunidades, con independencia de cada sexa a súa origen, a súa condición económica, social. Non hai distinción. Iso é un dos grandes fenómenos da universidade de educación pública, que está falando da universidade da universidade pública. A gran posibilidade de igualdade de oportunidades que nos habla a todos con independencia das nosas orígenes, non pedimos que teñen non teñen os nosos pais. Así que agora podemos usar as mans que esa danza é imparable. Grazas por escolher a usted, como xa dixen antes, seguramente que aquí foi unha decisión concertada entre os grandes e os seus pais, pero nós estamos moi orgullosos. Sempre hai unha responsabilidade grande de asumir a formación para as personas especiais. Sempre unha responsabilidade para nós asumimos con gusto, con placer, e os xamos a gracias por termos escolhido. Gracias tamén a todo o persoal relacionado coa comunidade de farmacia, Sara, as persoas que colaboran de fora, que nunca hai que reconocer os que fan, e queremos que somos unha facultade fabulosa, o edificio non vamos a falar máis, a pesar do edificio, é máis importante que o edificio son as persoas que se fai, o edificio tamén temos que tratar de solventar cada comunidade que temos. Pero sí buscaremos tamén una solución para ese problema, para ese mundo interior que se vai ver por parte dos profesores, dos padres, dos servicios e do centro de educación. E nada, vou a rematar xa únicamente con tres mensaxes de importante para vos, graduados e graduadas. Dicía que todo comienza hoxe, e agora comienza con a saúde coreana. Eso dixo aquí non acaba de la formación. Ese tempo que os niños estudiaban en el teatro de 25 anos, despois de ir a trabalhar a escala de xeración, ese tempo se acaba. Todo o conhecimento que acumulase moi rapidamente, e no momento dos títulos non teñen nada de oportunidade, é posible difundir que vos busqueis a forma de afrontar, xerar novo conhecimento que non sabía, porque isto está cambiando moi acelerado. A universidade vamos tamén estar en proceso, vamos a ofrecer tamén posibilidades de actualización, de post-día, pero sexa na universidade, sexa fora da universidade, sai da institución a actualizar os nosos conhecimentos. Todos, salir deste título flamante, unha formación exigente, aquí o título está na infancia, que os colegas liderado, por exemplo, nos escolas, e iso exige esforzo a liberar. Faltanos unha cousa, faltanos experiencia. Claro, ese é un gran problema. Preguntar a